Aquí vamos a estar viendo un poquito de la mezquindad. Ese término es básicamente el término que da la traducción, pero aquí voy a explicar. Es más como resentimiento y los extremos. Más que nada los extremos por esta frase que se escucha mucho, es un dicho muy común, los extremos son malos o todo en extremo es malo. Voy a refutar esa idea o tratar de refutarla y decir que eso no es cierto. No, todos los extremos son malos, incluso esa idea es un extremo, pero vamos a iniciar con esta idea de la mezquindad, que es como una especie de nuevo, como de venganza, de resentimiento, de engancharse y de no dejar ir o no poder perdonar. Algo que veo mucho en la sociedad, que en muchas situaciones es como tú me hiciste, en inglés le llaman un slight, tú cometiste un error hacia mi persona, sea intencional o no intencionalmente, que ya luego podemos indagar en eso porque es interesante, pero cometiste un error hacia mi persona, me ofendo. Y en inglés, si una persona, por ejemplo, persiste en eso, en ese malestar, ¿no? Es decir, le sigue recordando a la otra persona, tú me hiciste esto, se engancha, se ofende, se lo toma personal, quiere venganza, está resentida, lo que sea. En inglés eso se conoce como ser petty, Petty, o creo que es Pety. Y ser petty se traduce como mezquino. Que mezquino creo que no se entiende muy bien porque creo que es una palabra que no se conoce, que no se utiliza, pero la mezquindad es como ser miserable. Que se puede decir que sí es cierto porque una persona que está ahí enganchada, que no perdona, que está resentida, que nada más está viendo a ver en qué momento se la chingan para decir, ya ves, o sea, me querías chingar desde un inicio. Se le conoce así, o sea, como mezquino. Pero me hace ruido o se me hace interesante que esa palabra justamente no sea tan popular, que no sea tan conocida y el concepto no es algo que está como en el colectivo, es algo que no puedes realmente hablar porque la gente realmente no entiende eso. O sea, sí, de nuevo, mezquindad no, pero por ejemplo el resentimiento, el engancharse, eso como que sí se entiende. Y en inglés es una palabra que el otro día estaba viendo en una serie, la utilizaron de repente ahí, decían, oh, deja de ser petty, ¿no? Don't be petty. Entonces, me llama mucho la atención cómo no está en el colectivo, por así decirlo. Y otra idea para ir entrando como con lo de los extremos es no llegar al extremo, pero ¿qué tal el extremo de la pasividad? Porque, o sea, es curioso cómo lo que no se ve es lo que no se juzga, ¿no? Si yo no veo a una persona que está siendo pasiva, por ejemplo, porque la pasividad es más difícil de detectar, pues simplemente no la juzgo, no la juzgo como extremista. Pero si yo veo, por ejemplo, una persona extremadamente activa, la voy a juzgar, ¿no? Voy a decir, esta persona está muy como hiperactiva, muy enérgica, o sea, tranquilízate, ¿no? Pero si una persona está demasiada pasiva o demasiada tranquila, eso no se ve mal, pero es un extremo. La pasividad también es un extremo, pero es como manejar lento. Si una persona maneja rápido, se ve mal, o sea, va volado, se puede accidentar. Pero si una persona va manejando lenta, no se ve mal, porque dices, pues, o sea, así no se puede ocasionar un accidente porque va lento, va incluso precavido, pero no, tú sales a una carretera lento, te van a chocar. O sea, incluso en las calles normales tú no puedes manejar lento sin prender las luces, ¿no? Entonces, aquí la idea es esa, la pasividad extrema también está mal, de acuerdo a la lógica de los extremos son malos. Eh, Ahora, no todo exceso es malo. Y este es el punto interesante también que contradice el famoso dicho de todo en extremo es malo, porque no.
Y tiene sentido, nada más que yo no lo había pensado así hasta que estaba ahorita revisando unas cosas con ChatGPT de lógica y me dice, sí, o sea, no todo extremo es malo, porque incluso se puede decir, esa idea es un exceso, esa idea es un extremo, o sea, estás diciendo que los extremos son malos y ese es un extremo porque, bueno, porque, perdón, porque el extremo, ahí se está dejando ver un extremo en la idea del extremo, creo que, no sé si me equivoco, tal vez estoy mal. No es, la idea en sí no es un exceso, pero bueno, la idea sí, pero creo que las palabras no. La idea, todo en extremo, todo en exceso es malo, es un, es un extremo porque condiciona a que no debes, más bien ya sé por qué, porque te, te, te lleva al extremo del equilibrio, ¿no? Entonces, básicamente te dice, nunca puedes estar en los extremos, donde estén, ¿no? Extremos dicotómicos o extremos variados o lo que sea. Siempre tienes que estar centrado, siempre. Y esa idea de que siempre debes de estar en un término medio es excesiva, es un extremo, ¿no? Entonces, no porque estés en los extremos quiere decir que estés mal, porque también si estás en el centro, de acuerdo a esa lógica, está mal. Y es que la idea, de nuevo, no es que estés mal si estás en el centro o en los extremos. De acuerdo al contexto, es como uno debe de adaptarse. Entonces, si la situación requiere, que podemos decir sí, normalmente, casi siempre en nuestra sociedad se requiere un equilibrio, se requiere estar en el centro, estar centrados, estar equilibrados, no irnos a los extremos, ni muy feliz, ni muy triste, ni muy esto, ni muy lo otro. Es necesario estar ahí, pero no siempre. Entonces ahí categóricamente y lógicamente el error está en decir todo, todo en exceso es malo. No, no todo. Casi todo, muchas veces todo, sí, pero no siempre y no todo. Muchas veces todo ni siquiera tiene sentido. Más bien, eh, algunas veces, algunas cosas están mal en exceso, ¿no? O casi siempre, algunas cosas, o casi siempre, pues sí, todo está malo, o está mal en exceso. Aquí tengo algunos ejemplos nada más para dejar ver o para ilustrar esta idea. Dormir en exceso cuando estás enfermo, ¿no? Pues descansar en exceso. Podemos decir que la razón por la cual una persona se enferma es debido a un extremo o debido a un exceso. Si, por ejemplo, excesivamente andabas sin chamarra y hacía un buen de aire y un buen de frío, y te enfermas, o sea, puedes decir, pues es un exceso generó eso, por eso, ok, de acuerdo, pero ya en esa situación, pues debes de recibir excesivamente descanso y dormir excesivamente. Es recomendación incluso de los médicos, ¿no? Ahora vamos a suponer otro ejemplo, que no te enfermas por algún exceso, que simplemente, pues, algo te cayó mal, ¿no? Comiste algo mal, comiste bien o comiste en exceso, y te cayó algo mal o te vacunaron, ¿no? Como a mí una vez para lo del COVID me vacunaron y estuve enfermo como 3, 4 días, así fatal. Y ahí tenía que descansar en exceso, o sea, no podía hacer otra cosa, tenía que descansar, tenía que dormir, tenía que recuperarme en exceso. Entonces ahí el exceso es bueno. Entonces tenemos cuando estás enfermo, dormir y descansar en exceso es bueno. También hay otras que igual pueden ser debatibles o discutibles, pero excesivamente curioso. Podemos decir un poco que es malo, porque podemos decir, pues una persona que anda como viendo nada más lo que los demás andan haciendo es malo socialmente, pero vamos a pensar una persona excesivamente o extremadamente curiosa de su profesión, del estudio, de su práctica, de su arte, de su obra, de lo que está haciendo. Pues es bueno, ¿no? Curiosa, no que excesivamente esté trabajando o matándose
estudiando, ¿no? O sea, excesivamente curiosa, que tiene mucha curiosidad. Pues no hace daño la curiosidad, o sea, al menos que se vuelva disfuncional y empiece a ignorar otros aspectos de su vida por andar ¿cómo se dice? Curiciando o curoseando. Creo que no se dice ninguna de esas dos formas, pero bueno, que ande como investigando cosas y deje otras cosas por andar investigando cosas. Excesivamente amoroso o afectivo, igual, de nuevo, las circunstancias, ¿no? Podemos decir, pues si eres excesivamente amoroso con tus amigos o con la gente de la calle, con el público, pues no, no, de hecho nunca va a estar bien ser amoroso así, pero tienes hijos, tienes a tu familia, por ejemplo, tienes una mascota y eres excesivamente amoroso, pues creo que no hay tanto problema, no es malo. O sea, tal vez te diga a tu familia o tus hijos o tus esposos así como de, pues, esposos o tus padres, si eres el hijo que eres excesivamente amoroso o el padre o lo que sea, así como de, necesito mi espacio, ¿no? Pero en sí no tiene nada de malo ser excesivamente amoroso en las circunstancias correctas, excesivamente generoso. De nuevo, podemos ahí decir, pero ¿qué tal si por estar ayudando a los demás tú te quedas sin X, Y, Z, sin dinero, etcétera? Pues sí, ahí sería malo. Pero podemos decir, si tienes, por ejemplo, la forma de ayudar y tienes esa cualidad de ser excesivamente generoso, pues no le estás haciendo daño a nadie y incluso estás beneficiando a las personas, ¿no? Que en este caso podemos resumir o generalizar que una característica de aquello que es excesivamente bueno, pues debe de ser bueno, ¿no? O una persona, por ejemplo, que es excesivamente buena, también moralmente, que siempre se porta bien. ¿Qué va a tener de malo una persona que es excesivamente o extremadamente buena moralmente? O sea, que no hace, por ejemplo, el Ned Flanders, ¿no? De Los Simpsons, que no hace ningún daño, que va a misa, que tiene su familia, que se porta bien, que no rompe ninguna ley, que no anda de borracho como Homero Simpson, ¿no? Entonces, creo que lo que es extremadamente bueno en general es bueno, ¿no? Generalmente, de nuevo, no todo. Y lo que es, por ejemplo, podemos decir normal o malo, extremadamente o en exceso, pues se convierte en malo, ¿no? Podemos decir, pues si tomar alcohol es malo en cantidades pequeñas, ahora si lo haces extremadamente, pues sí, por supuesto, es malo. Si hacer ejercicio es normal o bueno, más o menos, o sí, bueno, vamos a, porque ahí me voy a contradecir, ¿no? Si decimos es bueno y si se hace en extremo es malo, pues sí, porque no dejas descansar al cuerpo y así. Entonces, de lo que me doy cuenta aquí es que estamos hablando de cosas más abstractas, como la curiosidad, el amor, la generosidad. El dormir, por ejemplo, también puede llegar a ser malo si es lo único que haces y no lo requieres. Entonces, hay también otra característica que podemos decir de aquello que es excesivo, pero que es bueno, no malo, es justamente la necesidad, ¿no? De hacerlo, porque si no tienes la necesidad de dormir y estás durmiendo en exceso, pues es malo. Pero si tienes la necesidad, si requiere la situación que hagas eso en exceso, pues entonces es bueno. Podemos decir una persona que es excesivamente competitiva, ¿no? Normalmente podemos decir eso es disfuncional si está en ambientes, por ejemplo, pues normales, donde los demás no son competitivos y ahí tienes a la persona en un debate o tienes a la persona en un deporte compitiendo, ¿no? Pues no, pero ¿qué tal si está en el campeonato mundial de ese deporte o de ese evento? Pues ahí sí vas a necesitar que sea excesivamente competitiva, ¿no? Entonces, sí, creo que va a depender de la situación, pero de nuevo, aquí la falacia lógica que se está haciendo es decir todo en exceso es malo, porque no, esa idea es mala porque te obliga siempre a estar en el centro y no siempre tienes que estar en el centro. Es muy raro, de nuevo,
o son muy raros los momentos en los que vas a tener que estar en los extremos, pero no debemos de descartarlos, ¿no? Y de nuevo con esta idea de la pasividad, podemos decir, la pasividad en extremo también es mala. O sea, el manejar lento es malo también. O sea, puedes ocasionar daños. Incluso el ser buena gente o ser bueno a veces puede ser malo. No en exceso, pero hacerlo, como dejar a las personas cruzar cuando estás en una avenida y vienen carros detrás de ti, ¿no? Y para resumir un poco esto del resentimiento y del engancharse con ciertas cosas, yo diría, pues sí, esa idea ahí se tiene que difundir un poco más porque creo que es una cualidad mm, perjudicial en el ser humano el estarse enganchando con ciertas cosas o no dejar ir, no dejar soltar, no poder perdonar, ¿no? Se hablaba hoy, por ejemplo, de eso en un grupo y creí que era una buena idea también, o sea, simplemente pues dejar ir las cosas, o sea, tener esa habilidad de poder hacer eso, ¿no? O sea, porque si una persona dice yo nunca perdono, o ni siquiera lo dice, pero nunca lo hace, o sea, yo nunca perdono, me haces a mí algo y ahí va la mía, me voy a desquitar, me voy a vengar, ¿no? Voy a buscar el momento de hacerte sentir mal por lo que me hiciste. No, o sea, siempre entiendo que somos humanos y a veces tenemos esa necesidad de justicia, pero cuando nunca o no tienes esa habilidad de poder perdonar, de dejar ir, de soltar, de decir, pues ya, o sea, de no ser petty, de no ser mezquino, pues creo que ahí hay que revisar esa cuestión e implementar de alguna forma esa habilidad humana. Y bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar esto.